Ahí estamos. Así que, bueno, bienvenido Carlos y a toda la gente que se va sumando. Y como decís, es un tema que, más ahora, ¿no? Con toda la parte híbrida que hay, con toda la parte digital, yo creo que hay como dos pilares en esto, ¿no? Una es la responsabilidad profesional, por supuesto, de dejar todo asentado, ¿no? De Sí, lo que uno hace, lo que, las consecuencias, lo que puede pasar, digo, es la única prueba que tenemos fiel como para defendernos, ¿no? Eso me lo dijiste vos una vez y creo que hay que tomarlo así. ¿Por qué? Porque por otro lado nos da muchísima fiaca llenar papeles, oh, a veces las consultas son cada vez más largas porque hay más estudios, ¿no? Hay más análisis del diagnóstico y son consultas a veces de una hora y encima todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es remarcar lo que sí o sí, ¿no? Lo importante que tiene que estar para cualquier práctica, ¿no? Y para cualquier tipo de consulta, porque después, como decimos, pasan algo, pasan cosas y no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? sí, sí, Así que sí. esa es un poco la importancia de este tema. Como la vez pasada vimos la parte de historia, que están relacionados, ¿no? Está todo de la Sí, mano. sí, sí, está todo, como vos bien decís, Cristian, el tema de, digamos, de esta época de transición que estamos entre lo escrito y lo digital o informatizado, la verdad que pone al profesional en una situación, digamos, Sí, de duda, ¿no? Porque sí, sí. si bien hay una ley que hay que ir dando cumplimiento, es una Total. ley, no es una opción, es una ley y a partir del momento que la ley es sancionada, es promulgada y es publicada, obviamente, Mm, ya pasa a ser de cumplimiento obligatorio. Lo que sucede es que en la práctica diaria hay ciertas cuestiones, como esto concretamente de la historia clínica informatizada, que es lo que vos decís, mm. y la receta digital también, que es algo Sí, que todavía se sigue aceptando, la receta en papel, la historia clínica, obviamente. La mayoría de los profesionales que he consultado están mm, trabajando todavía con historia clínica de papel, más allá de aquellos otros tantos que ya están probando distintas claro. plataformas para la historia clínica informatizada, con estas distintas alternativas que dan. Y al respecto quiero aprovechar a recalcar, ¿no? Para quienes Mm. están buscando, ¿no? Porque todavía es como que no hay una, por lo menos a mi punto de vista, no hay una plataforma, digamos, que contemple todos los aspectos. Lo Mm, importante es que puedan rescatar las historias clínicas. ujú. Porque estas situaciones, y esto lo estuvimos hablando, Cristian, La vez pasada, sí, este, sí. sí, 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 esas plataformas que tenés acceso mientras pagues la mensualidad y cuando dejas de pagar ya perdés el acceso, incluso perdés el acceso a las historias clínicas, ¿no? Que es la Mm, documentación que en definitiva es lo que va a salvar al profesional, es decir, es la mm, propia defensa del profesional, la historia clínica. Y mm, la verdad que es un verdadero problema cuando lamentablemente el colega tiene algún tipo de reclamo y cuando uno mm. pide esa documentación para hacer, digamos, los trabajos periciales en defensa del profesional, uno se encuentra con historias clínicas que son muy, muy pobres. Y esto Mm, rescatando lo que vos decís, Cristian, mm, es decir, cuesta bastante al profesional, por lo menos odontólogo, que es lo mm, que observo, mm. que desarrolle una historia clínica, ¿no? Es Sí, decir, ya no estamos mm, pidiendo caligrafía, ortografía, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. Lo que, Sí, no, no, lo que estamos pidiendo es que escriban. claro, claro, Fíjense, el colega, el médico, sí, sí. como siempre digo, no se le entiende, tiene una grafía totalmente ilegible, pero escribe. Como Y hablamos claro, el otro día en la cátedra de ese caso que había puesto, yo no me acuerdo cuál era el término, ¿te acordás que había puesto un término muy ah, ¿no? sí, Como de sí, barrio, así, ¿no? En la historia clínica había puesto una frase, una descripción del caso o de cómo vino el paciente claro. muy, ¿no? Muy como Pinta, pinta, pinta derivación a la uva. En pinta lugar de poner derivación a la uva, claro. espectacular. ¿No? Por eso no me acordaba, pero me acuerdo que fue muy graciosa. Sí, y bueno, eso estaba en la historia Y clínica, también ¿no? yo creo que, Carlos, más allá de lo digital, ya se empieza a meter un poco la inteligencia artificial,
Hoy, bueno, yo veo por ahí a lo mejor plataformas no de aquí, sino de afuera, de Sí, Estados Unidos, incluso de España, en donde, por supuesto, con el aval del paciente empiezan a grabar estas charlas, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿A qué viniste? Y empieza a contar el problema y todo eso se va grabando como se graba el Zoom, ¿no? Esta charla que nosotros tenemos, sí, en 10 minutitos me llega un correo y me llegan 3 hojas, el resumen de todo lo que se habló, ¿no? Y eso por ahí puede servir como una base para que después el colega transcriba lo necesario, ¿no? Pero viste que muchas veces cuando hablamos no nos acordamos de todo y ahí es donde sí, empezamos a obviar cosas que son importantes. Entonces yo creo que, digo, puede ser una manito para que optimice el colega un poco de tiempo, pero que sí. después luego el volcado a su historia clínica o el consentimiento o lo que sea de puño y letra o ¿no? Digitalmente por parte de él, que no sea una transcripción completa. Sí. Que no sé si viste algo de eso o Mira, tenés una opinión. justamente a raíz de esto que estás mencionando en este momento, acá quiero hacer una salvedad desde el punto de vista legal, ¿sí? Bien. Si bien, como decís, el tema de la grabación de sonido, del diálogo, es una Mm, ayuda para evolucionar después la historia clínica odontológica, no ficha odontológica, para evolucionar la historia clínica claro, odontológica. claro. La grabación puede ser un buen complemento, pero aquí quiero hacer Mm, justamente la salvedad. Hay que advertirle, claro, anticiparle al paciente que lo que se diga justamente en esa situación de consulta va a ser grabado, ¿sí? claro. Porque esto es algo que me suelen preguntar y me lo estuvieron preguntando la semana pasada con bastante insistencia, no solo de la grabación de voz, sino también la filmación. La Sí, filmación, exactamente. Hay una ley, obviamente. ¿no, Carlos? Hay una ley sobre todo lo que es la confidencialidad de los datos, justamente por Sí, sí, eso. sí, exacto. La ley 25.326, que es una ley de orden nacional, Claro. ¿sí? Es la ley que pueden observar en los carteles, en las galerías, en los comercios, que es la preservación de los datos personales, pero justamente hay que poner en el ámbito asistencial que el paciente está haciendo o va a ser grabado, por lo menos en el sector de la consulta, que es justamente porque tiene derecho a Sí, conocer sí, qué está haciendo, sí. por eso lo ponen los comercios, las galerías, ya están Mm, avisando a la entrada en un cartel bien visible de que usted será filmado bajo los conceptos de la ley 25.326, ¿sí? Eso es exacto. importante porque digamos, se puede presentar, hasta ahora no es el caso, como medio de prueba de lo sucedido en el consultorio. Sí se suele presentar, y eso lo vengo viendo, como documentación. Que se Ujú. acompaña en el escrito de la demanda judicial, suelen aportar últimamente las capturas de pantalla de los diálogos en WhatsApp. Por eso es Claro. importante cuando el profesional indica un turno, una medicación o lo que fuere, ¿sí? Siempre tiene que quedar registrado, y de hecho queda registrado, lo que es la comunicación por mensaje por WhatsApp, ¿sí? Ahora, aquellos mensajes de audio por WhatsApp, obviamente esos son los dificultosos, Mm. de poder lograr obtener la comunicación, el contenido de ese La mensaje. transcripción, claro, claro. Claro, sí, sí, el mensaje escrito, de hecho lo presentan, los pacientes están presentando mucho Mm, la captura de pantalla para acompañar el escrito de la demanda, ¿sí? mm, En cuanto al valor de la prueba, lo que es sonido, según nuestro sistema judicial, la grabación es como que no tiene un valor de plena prueba, justamente por estas cuestiones hoy en día de todo lo que es la sí. inteligencia artificial y cómo Mm. influye modificando, alterando el tema de las De la voces. voz. Bueno, Sí, sí, pasó sí. que Sí, sí, pasó de hace, público conocimiento. bueno, hace tiempo atrás, antes obviamente que Sí, fallezca el Papa, sí. había aparecido con un camperón blanco. Ah, bueno, eso este, cuando empezaron, sí, sí, empezaron a hacer las generativas, toda la. claro, claro. Y bueno, pero Este, los audios también ¿no? De la política que también aparecen denuncias y demás,
son muy Exacto. difíciles. Pero, no, pero obviamente, siempre todo lo que es tecnología aplicado para el bien o para el mal, ¿viste? Es como una Sí, doble vara. Pero y digo, sí, me parece que, bueno, que de a poquito yo creo que se puede ir facilitando la recolección de la información y el volcado de esa información a las historias con el apoyo de alguna tecnología, ¿no? Pero siempre que haya el respaldo legal que decís vos, que haya, por supuesto, es, la aprobación del paciente y el guardado de esa información, ¿no? Que es todo un exacto. tema, ¿no? Eh, Exacto, sí, mm, sí, porque si bien, a ver, acá ahí fueron un par de tips, sí, el tema de que si van a usar filmación y grabación, avisarle al paciente de esa situación, que es mm, con finalidad justamente de documentar a los fines de volcarlo en la historia clínica, sí. ujú, ujú. Obviamente, como vos bien decís, es un recurso auxiliar como para tener Auxiliar. una buena Exacto, historia clínica completa. Lo que exacto. sí, como siempre digo, es decir, si lo hacen, hay que avisarle al paciente bajo los Sí, conceptos de la ley que les mencioné, la 25326, ¿sí? Avisarle, advertirle de esa situación, ¿sí? Y volcarlo en la historia clínica de manera clara, ¿sí? ujú, El tema de incluso muchos que suelen, son muchos los profesionales, pero aquellos que suelen usar algún tipo de recurso, es justamente para aseverar también, asegurar que al paciente se lo informó exacto. de lo que se le va a hacer en el tratamiento, que eso, por eso, yendo a lo que vos decías inicialmente de esta charla, el tema del consentimiento, que es parte también del mismo tema de historia clínica y demás, justamente el deber de información, la obligación de informarle Mm, al paciente. Eso está contenido en la ley 26529, que es la ley de historia clínica, consentimiento informado y los derechos del paciente, ¿no? ujú, El tema de explicarle, porque el paciente tiene derecho a ser informado, ¿sí? ujú, Entonces, en esa obligación de informarle, como contrapartida viene el consentimiento del paciente, ¿sí? Si me permitiste, voy sí, claro. Sí, a sí, porque compartir un par de placas, así vamos charlando mientras. eso. Igual vos, Sí, 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 y la gente también, ¿no? Vamos a tener un montón de preguntas, sí, seguramente, porque estos son temas que uno como que se actualiza y después, ¿no? Se va como pinchando y hay que volver cada tanto a ¿ves? retomar. Ahí se ve perfecto, si lo compartís así, a Sí, ver, ahí vamos la bien. copita, pará, te busco la copita, ahí tenemos la copita, Ahí sí, se ve ahí. impecable. Bien, perfecto. Entonces, estas cuestiones que la ley que contiene justamente los derechos informados, acá me olvidé de poner la historia clínica y el consentimiento informado, son estos tres temas bastante debatidos años atrás, de quién era la historia clínica, el tema de la información, el consentimiento y demás. Algo ya habíamos abordado en una charla anterior. Sí, sí. No vamos a volver a esto, pero sí para Aprovecho, recordar. Carlos, aprovecho para los que son nuevos y quieren ver bueno, la charla que tuvimos anteriormente con Carlos, me mandan un mensaje privado y bueno, les digo cómo verla, ¿sí? Bien, Gracias, sí, Carlos. sí. No, por favor. El tema de la ley 26529, ¿sí? Que es justamente la ley que aborda estas temáticas que anteriormente eran debatidas. ¿Sí? La información sanitaria como parte esencial, primordial del consentimiento informado. Obviamente, si no hay información, no va a haber un consentimiento. Y para que haya un consentimiento tiene que haber una información obviamente correcta. Y esto lo recoge la ley 26529 justamente en estas cuestiones de la obligación de informar al paciente, que es un derecho que lo asiste al paciente, el de ser informado, ¿sí? No nos vamos a explayar, busquen la ley 26529, ténganla a mano, es una ley, digamos, obviamente, es ley de cumplimiento obligatorio. Aquí está todo especificado y en el tema de historia clínica, en los articulados de historia clínica, es la base de la ley, ¿sí? De informatización.
de la historia clínica. Pues esa ley de informatización de historia clínica, la 27.706, hace referencia justamente a la historia clínica informatizada, pero no da detalle. Lo que sí esta ley 26.529 establece justamente aquellos aspectos que debe contemplar la historia clínica informatizada para que tenga justamente ese valor, digamos, de esa seguridad. El documento que se va a presentar, llegado el caso que haya algún tipo de reclamo judicial por parte del paciente. Eh, la información, ¿sí? Ustedes fíjense, y acá quiero resaltar brevemente uno de los aspectos que ya todos deben de saber. Muchas veces se sienta en el sillón dental el doctor Google, no el Claro. paciente, porque viene con una información, viene con Ujú, una cantidad de conceptos que levantó. Bueno, ya hoy en día el diario de papel prácticamente no hay, pero esto en su momento del 2009. Lo levanté y me quedó ahí, lo sigo ujú, dejando porque es una representación de lo que el paciente y que todo el mundo ve, porque uno piensa en el paciente común en cuanto a la actividad, que es un empresario, un maestro, un abogado, un trabajador, pero lo leen los jueces, ¿no? Y eso es lo que en algunas circunstancias suelen preguntar, ¿sí? Doctor, dígame, ¿no es la odontología una obligación de medios? ¿Por qué ofrecen resultados? Y bueno, ahí muchas veces es el tira y afloje con el personal de la justicia, porque, claro, la odontología es una obligación de medios, no de resultados, pero como me dicen, ¿no? A las pruebas me remito, esto es ujú, lo que aparece en los medios, en las redes hoy en día, ujú, TikTok, Instagram y otros, aparecen estos conceptos muy deterministas donde se ofrece una odontología de resultados, ¿sí? Los dientes blancos, la sonrisa perfecta, el implante que se va a osseointegrar, que no importa la calidad de hueso. Entonces, todas esas cuestiones sí, llevan a una distorsión de los conceptos que priman en lo que es la práctica odontológica, ¿sí? El profesional está obligado, ¿sí?, a poner toda su tecnología, su conocimiento en pos de lograr un tratamiento, pero no asegurar el tratamiento. Esto que quede en claro, porque esto es lo que hay que explicarle al paciente. Fíjense acá, les resalté con estos signos, ¿sí? Los implantes, bueno, es una marca, ¿sí?, con ujú. un elevado porcentaje, ¿sí?, de casos de éxito, ¿no? A pesar de las condiciones óseas y demás, ¿no? Entonces, fíjense estas cuestiones, y esto lo abordo desde el punto de vista implantológico. Quienes hagan implantes deben de saber quién es Max Baer, ¿sí?, el implantólogo. Sí, él en su libro, ¿sí?, Complicaciones y fracasos en implantología, él habla acerca de que el profesional inevitablemente en algún momento va a tener algún tipo de complicación, fracaso en su tratamiento, y obviamente el paciente le va a reprochar, para lo cual, y acá es lo que yo rescato para esta charla en este momento, es justamente que el paciente tiene que saber de antemano a qué se expone en cuanto a los beneficios, pero también a aquellos riesgos que puedan devenir del normal desarrollo de la actividad asistencial. Es decir, si va por una endodoncia, obviamente la endodoncia debe desarrollarse conforme a la ciencia y arte, ¿no? Es decir, nada de obviar un aislamiento absoluto y hacer algunas otras alternativas en el tratamiento que no corresponden a un tratamiento como debe ser, ¿no? Si hay que hacer una secuencia de lima, hay que respetar la técnica, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto lo traigo a colación porque todavía, y es lamentable ver a algunos colegas que todavía siguen manejando este tipo de soporte, este tipo de papel en el cual anotar, ¿sí? Y que es muy limitado, ¿no? Y se quedan con esto, y no avanzan más en cuanto a este tipo
de soporte para escribir. Por favor, si van a arrancar con un elemento de estas características, que no es lo que corresponde, pero bueno, si así fuera que empiezan a hacer el registro, el odontograma y los datos del paciente con este tipo de soporte, con este tipo de ficha, porque esto es una ficha, no es una historia clínica, por eso lo pongo, para resaltar que esto no es historia clínica, es una ficha. Sí, no permite mucho registro y el profesional se queda entre esas líneas verticales y no desarrolla como debe ser una historia clínica como corresponde, ¿sí? Por eso es que resalto esto, y si van a usar ese tipo de cartoncito para iniciar una historia clínica, por favor después agréguenle una hoja A4. No hace falta que esté hecha por computadora, puede ser una hoja A4 común, y ustedes la escriben, no hay ningún problema, eso ya tiene valor legal. ¿Sí? Si el paciente le firma la historia clínica cada vez que ustedes hacen una prestación, que era lo que hablábamos, Cristian, creo que la vez pasada también, es decir, es obligatorio que el paciente firme cada una de las prestaciones. A ver, como firmar, debería de firmarlo, como prueba de que recibió esa prestación, más allá del consentimiento, ¿eh? Ojo que la firma de, que se hace después de la prestación no es un reemplazo del consentimiento, que tiene que ser siempre consentimiento previo a la atención odontológica que va a recibir, ¿sí? El consentimiento, ¿sí?, es la explicación previa, porque lo mismo que le digan al paciente una vez que éste reclamó al profesional, ya no es explicación, es justificación. Hay una simple diferencia entre la explicación y la justificación. La diferencia está, ¿sí?, en que hubo de por medio un reclamo, una queja por parte del paciente, ¿sí? Ustedes le dicen lo mismo antes y después, suena distinto para el paciente, ¿ok? Entonces es importante esto de informarle. ¿Y por qué la historia clínica? Y siempre volvemos a la historia clínica, porque la historia clínica tiene que constar de alguna manera, ¿sí?, ese acto de haber informado y el acto de el consentimiento, la expresión de la voluntad por parte del paciente a hacerse ese tratamiento. Recuerden que la historia clínica, acá se los puse el artículo 14 de la ley 26.529, ¿sí? La historia clínica es del paciente, pero, ¿sí?, y esta misma ley lo establece, ¿sí?, el profesional es el que tiene la custodia, la guarda de ese documento que es del paciente, ¿ok? Y acá está en este artículo 14 que a sola solicitud, a solo pedido del paciente de la historia clínica, deben de darle, ¿sí?, dentro de las 48 horas de solicitada, una copia, ¿sí?, dentro de ese tiempo, ¿sí? Una copia que tiene que estar firmada por ustedes como titulares del consultorio, ¿sí?, poniendo en esa copia que es copia del original, ¿sí?, que conservan, ¿sí?, en su guarda. Eso lo ponen y lo firman, ¿sí? Si lo pide el paciente en una situación de atención, en una clínica, tiene que ser el director de la clínica el que tiene que firmar esa fotocopia, poniendo justamente esta leyenda, ¿no?, que es copia del original que permanece en guarda, o que permanece en archivo, ¿sí? Eso firmado, ¿sí? Fecha y hora, y ustedes le entregan esa fotocopia al paciente. Obviamente muchas veces el paciente desconoce, digamos, esta ley, y les va a pedir la historia clínica original. Nunca entreguen la historia clínica original. Esto también lamentablemente lo vengo observando en algunos reclamos legales, ¿sí?, donde el profesional, porque el paciente le pidió la historia clínica, el profesional le dio la historia clínica donde justamente están todos estos elementos del consentimiento informado, firmado por el paciente, etcétera, ¿sí? El paciente después, como si fuera un juego de cartas, un truco, Cristian, entonces Sí, esconde la historia clínica, dice, no la tengo, no me la dio, porque yo le le conviene. pedí, no me dio la historia clínica. Entonces, todas estas situaciones, ¿qué les parece? ¿En contra de quién va a jugar?
¿Del paciente o del profesional? Obviamente del profesional, porque ya les vengo diciendo, porque la ley dice que la historia clínica no puede desprenderse del profesional. El profesional es que está obligado por ley, ¿sí? La ley le está diciendo justamente que guarde la historia clínica. ¿Mm? La ley, Carlos, sí, Cristian, no, te meto ahí una preguntita que tiene que ver con dale. esto, Sí, dale. que capaz que muchos se hacen también. Con el tema de radiografías e imágenes. O sea, hoy Sí, muchas imágenes son digitales, bueno, se hace más fácil. Pero con la parte de imágenes físicas, yo me acuerdo en mi clínica, cuando se las entregaba, se hacía firmar al paciente que se llevó la radiografía o la panorámica en su momento. No sé si bien. estaba bien o no, o cómo se procede en esos casos. Mira, acá hay un gris, porque, a ver, todos sabemos que las radiografías, desde la peri hasta la pano y la tomografía, cualquiera sea sus alternativas, eh, lo mismo que los análisis prequirúrgicos, los estudios pretratamiento para un tratamiento de ortodoncia. Ujú, Todos estos elementos, todo conforman la historia clínica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El tema es las radiografías. Hoy en mm, día se está allanando bastante esta situación que vos preguntás, Cristian, mm, porque ¿qué pasa? Hoy en día las radiografías las están entregando a los pacientes en forma digital. mm. Si no, en aquellos casos, mediante un mail se la pasan al profesional directamente. El tema Exacto. es que ya no hay mucho acetato dando vuelta, Ujú, no hay mucho soporte material que ujú, tangible, digamos, que discutir que si es mío o es mío. En mm, fin, hoy en día con un clic, las radiografías digitales ya se pueden reproducir, son todas originales. Yendo concretamente a tu pregunta, Cristian, mm. ¿qué pasa con las radiografías en acetato? Que ahí ese es el mayor problema, ¿no? Cuando el paciente dice, no, pero yo le entregué una radiografía, eso es parte de la historia clínica y por ley tiene que tenerla el profesional. Y eso muchas veces exacerba más el enojo del paciente y acá es donde hay que transar, ¿sí? Ujú, Hay que negociar. Con lo cual pueden o bien intentar darle en un soporte digital o por internet la radiografía, cosa que es muy difícil que el paciente lo acepte cuando está enojado y claro. sobre todo porque él tocó una radiografía, él tocó algo, entonces Ujú, quiere recibir algo. ¿Mm? Entonces, esta situación hay que negociarla en este mm. sentido. Si le van a dar la placa, guárdense, Y hacer un backup ahí sacándole una foto y tener un claro, backup. con el celular hoy en día no hay problema de rollo, Sacarle ya es una cuestión de gatoscopio, ya está. memoria, claro, le Claro. sacás, exacto, ¿viste? Un backup. Pero sí, por lo que vos bien referís, Cristian, el tema es anotar ahí sí en la historia clínica original que ustedes siguen teniendo, ¿sí? En la fecha se entrega, ¿sí? Radiografía, acetato, panorámica, periapical de tal pieza, tal y hacer el desarrollo, ¿sí? De lo que se le está entregando al paciente. Obviamente, en tal día, si quieren poner siendo las 15 horas, siendo las 10 horas, etcétera, ¿sí? Se entrega al paciente a su solicitud radiografía panorámica de fecha tanto, ¿sí? Y obviamente ahí sí que el paciente le firme en la historia clínica, ¿sí? Ese retiro de esa documentación de imagen que es parte de la historia clínica. Lo que pasa es que, insisto, no está de manera taxativa en la ley, perdón, Dale. 26.529. Entonces, ahí es donde está este tira-afloje. No quieren exponer la historia clínica original, la que es en papel, por temor a que el paciente la sustraiga, les arrebate la historia clínica. Pueden hacer, ¿sí? O escrito a mano
o en computadora, pueden hacer como un recibo, ¿sí? Donde ponen justamente ese contenido, ¿sí? A solicitud del paciente, siendo la fecha, no sé, hoy 13 de abril, siendo las 20 y pico horas, se le entrega al paciente tal elemento, pero estamos hablando solamente de historias clínicas. Con los estudios pretratamientos de ortodoncia también pasa cuestiones similares, con los estudios prequirúrgicos para implante también. Ujú. Sobre todo cuando el paciente entrega algo material, un papel, un acetato, él quiere recibir algo de vuelta, ¿sí? Entonces, eso es donde tienen que tomar todo ese resguardo, porque después, como el truco, como les dije, el paciente Claro. lo juega según su conveniencia, ¿no? Entonces, eso es algo, otro tips que tienen que tener presente, ¿sí? Siempre Ujú. anoten todo. Si el paciente pide fotocopia, él le va a pedir la historia clínica. Ustedes le dan la fotocopia, también lo ponen en la historia clínica original. El paciente retira fotocopia de historia clínica, ¿sí? Ujú. Todo tiene que estar registrado. Es el documento que los va a defender a ustedes, ¿sí? Es el documento sobre el cual después nos toca peritar, ¿sí? Para hacer, digamos, todo el desarrollo, obviamente, en un proceso de reclamo vía judicial, hay que hacer la defensa del profesional, que muchas veces está inerme por esa falencia de que no escribe, ¿sí? Y yendo un poquito a lo que Cristian decías, el tema de la consulta, hoy en día, todas estas cuestiones, digamos, de estos reparos legales hacen que cada vez tenga que tomarse un poquito más en profundidad aquella práctica que es la que menos se paga, que es la Ujú. consulta. ¿Sí? Fíjense Claro. qué Sí, contradicción, sí, ¿no? sí, sí, claro. La práctica más valiosa es la que menos se paga. ¿Eh? Ujú. No quiero Ujú. despreciar las otras prácticas, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero una exodoncia de un tercer molar inferior retenido, con Sí, sí. riesgo de fractura de gonion, etcétera, etcétera. Sí, ok. Pero, a ver, pongamos en valor, ¿sí? Todas las prácticas, pero no disminuyamos la consulta odontológica, Ujú. porque es la primer consulta donde hay que hacer una correcta anamnesis al paciente. Después viene que están haciendo una extracción y el paciente ahí, estoy tomando una aspirina, pero ¿cómo? No me avisó que estaba tomando. No, porque claro, la consulta fue rápido, ¿sí? Total, como siempre se dice, la consultita es de 5 minutos. Claro, Y en claro. 15 minutos yo ya metí 3 pacientes. Y Un cuidado, sobreturno. claro. Entonces, por eso es que es importante estas cuestiones de dedicarle el tiempo que merece la atención, porque después, cuando las papas queman, hablando en criollo, cuando las papas queman, nadie quiere agarrar esa papa, ¿sí? Mm, Y mm. adivinen quién es el que tiene que agarrar esa papa caliente. El profesional que atendió a ese paciente, ¿sí? Ya sea en un ámbito de consultorio, obviamente, ahí es directo el impacto, no dista mucho de lo que es una clínica, un hospital, sanatorio, etcétera. Pues ustedes dicen, bueno, el reclamo va al sanatorio, perdón. ¿Sí? Primero van ustedes que son los que legalmente atendieron a ese paciente. Después el sanatorio o ese consultorio o policonsultorio, el dueño, el titular de esos consultorios, irá solidariamente en el reclamo, pero el que cometió la falta al cual se le imputa una mala praxis, por ejemplo, es el profesional que tocó al paciente. Por eso digo, más allá que si es en su consultorio particular, en la clínica, en el hospital municipal, donde sea, el profesional es el primero que tiene que responder. ¿M? Por eso es importante esta cuestión de documentar justamente en la historia clínica que al paciente se le informó y que el paciente consintió la práctica, ¿sí? Ujú. No importa, ¿sí? Si es la virome azul, la virome negra, pero tiene que constar en la historia clínica y que sea historia clínica, no esas fichitas, ¿sí? Que siempre presentan como historia clínica. ¿M? Ujú. Obviamente, es un registro que
tiene un valor, pero muy poco si obviamente esos cartoncitos no tienen un consentimiento informado, ¿sí? Y el consentimiento informado tiene que ser un consentimiento, ¿sí? Acorde al tipo de práctica, ¿no? Es decir, Exacto. hay un consentimiento, que era lo que vos me preguntabas, Cristian, la vez pasada, hay un consentimiento genérico que uno maneja Genérico. para las cuestiones clínicas de bajo riesgo, vamos a decir. Exacto. Ahora, Exacto. cuando estamos hablando de un implante, una cirugía Ah, de tercero retenido o alguna otra práctica que pueda implicar algún riesgo, que pueda lesionar al paciente o alterarle la sensibilidad, bueno, obviamente, un consentimiento. Fíjense que los endodoncistas, y esto lo dije en la charla pasada, ¿sí? El tema de los endodoncistas están haciendo consentimiento específico para la endodoncia. ¿Lo quieren ah. hacer específico para periodoncia? Ok, háganlo, pero el tema es Ya, que tiene que... Carlos, hay libertad para eso, digamos. O sea, puede Sí, ser sí, por sí. práctica o especialidad, porque en la cirugía puede haber muchas variaciones, si no es un libro lo que hay que hacer. Por eso puede ser por práctica o por especialidad, pero hay Sí, libertad, no hay algo explícito, digamos. Lo podemos correcto. ayornar bueno, a lo que creemos nosotros dentro de, por supuesto, el ejercicio laboral, ¿no? Por eso es que no hay un consentimiento modelo, porque siempre, Claro, claro, la lógica tiende a preguntar, y bueno, ¿cuál es el consentimiento? A ver, claro, el consentimiento, hay un consentimiento por cada una de las piezas dentales y por cada una de los tratamientos que puedan llegar a ser, ¿sí? Un claro. poco lo que vos decís, Cristian. Es decir, es Sí, esta cuestión, ¿sí? De ir cubriéndose, protegiéndose. obviamente, en el buen sentido de la práctica que uno va Sí. realizando, es decir, explicarle al paciente acerca de esa endodoncia, esa exodoncia, si quieren de la operatoria, a ver, si hacen consentimiento por operatoria, no está mal, pero se entiende que aquellas prácticas que son, Sí, que conllevan algún más tipo de, riesgo. Claro, claro, riesgo, que se pueda complicar y bueno, con más razón porque el paciente, obviamente, claro. desconocedor de la técnica, y de ciertas circunstancias que para uno puede ser, algo habitual, que por ahí pueda sobrevenir, por ejemplo, un dolor post-endodoncia. Y bueno, para uno puede llegar a ser algo habitual después de una Habitual. endodoncia, pero para el paciente no. Entonces el paciente Perfecto. ahí va a reclamar y si ese dolor persiste por 15 días o un poco más, ya el paciente ya está en una situación de locura que lo va Sí, a sí, sí, sí. expresar. Y ahí Sí. está el tema, cómo aborden al paciente, qué le Mm, explican, ¿sí? Por ujú. eso siempre la explicación previa. Esta placa, Cristian, se las pongo para que tengan en cuenta esto de la ley del consumidor, que no alcanza al consultorio particular, no tiene injerencia en lo que es el consultorio particular, la ley del consumidor, porque a veces los pacientes dicen, no, porque me voy a quejar, sí, a la ley del consumidor, a la defensa, que esto, que el otro, bueno, no alcanza al consultorio, pero cuidado, sí alcanza, sí, a las clínicas odontológicas, a aquellos centros que tienen una atención más, de carácter público. ¿M? Entonces, cuidado con estas cuestiones, sí, que siempre están latentes, ¿no? Es decir, la responsabilidad profesional siempre, va a estar presente, ¿eh? Ya sea un hospital público o el consultorio, privado. ¿M? Consentimiento, la misma ley 26.529, ¿sí? En su artículo quinto hace justamente referencia al consentimiento que tiene que estar por parte del paciente. Por eso es importante y es un punto bastante crítico y hoy en día, se entra mucho por ese lado cuando hay un reclamo al profesional, justamente el tema del consentimiento, ¿sí? Lamentablemente el odontólogo, tengo que decirlo, no es muy amigo de la escritura y bueno, menos a completar estas cuestiones. Hacen unos trabajos excelentes, pero pierden justamente por esta cuestión administrativa. Y es una pena porque han ganado, en ley, han hecho un trabajo excelente, han ganado su dinero. Es lícito cobrar, pueden cobrar lo que quieran cobrar, es una profesión libre, no hay un tope, digamos, arancelario, salvo que trabajen por obra social o medicina prepaga, donde ustedes ya han pactado con ese sistema de cobertura un techo, ¿sí? De arancel, no pueden cobrarle más
al paciente que viene por ese sistema de cobertura, obra social o medicina prepaga, no pueden cobrarle más de eso. Pero un paciente que no responde a este tipo de coberturas, ustedes pueden cobrarle lo que ustedes estimen por su trabajo y no es ilícito, está en todo su derecho. Pero bueno, justamente, es decir, cuando cobran y cobran elevado, al paciente le va a doler si ese implante no se osintegra, tener que pagarlo de nuevo. El profesional tampoco quiere perder y ahí es donde vienen estos problemas. Donde justamente la explicación siempre tiene que estar antes del tratamiento, informarle que puede no integrarse o el tratamiento de ortodoncia puede tener este tipo de terminación. A veces son unos casos bastante complicados de corregir o que ya vienen con tratamientos previos de ortodoncia y lo que uno puede hacer es una solución de compromiso o camuflaje, ¿sí? Como se suele decir en ortodoncia, para, digamos, minimizar esa mala oclusión que le dejaron posterior a un tratamiento y bueno, donde el paciente quiere tener de vuelta su boca en condiciones un poquito más estéticas, más allá de lo funcional. Y bueno, ahí es donde viene que el profesional que toca hacer ese tratamiento o va a abordar ese tipo de tratamiento, bueno, explicarle al paciente que no se va a poder dejar la oclusión como correspondería por esas extracciones indebidas que, bueno, no permiten hacer una llave canina como corresponde o una llave molar, etcétera, etcétera. Esto los que hagan ortodoncia van a entenderlo y a veces hay que hacer esas soluciones de compromiso. Eso hay que explicárselo al paciente. El paciente tiene que estar informado de todas esas situaciones porque después viene el reclamo, ¿no? La obligatoriedad de la información, ¿sí? Excepciones, ¿sí? Al consentimiento informado. A ver, en odontología no hay excepciones al consentimiento. En odontología siempre hay consentimiento, siempre tiene que estar. Y esto está, obviamente, en el Código Civil y Comercial de la Nación. También está expresado en el artículo 59, ¿sí? Del Código Civil y Comercial de la Nación. Está establecido que todo paciente, en resumido, ¿no? Se lo menciono, Ujú. tiene que prestar su consentimiento para ser tratado. No se puede abordar una persona para un tratamiento, una experimentación o lo que fuere, no se puede abordar sin su consentimiento. Son los derechos personalísimos de los individuos, ¿no? Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Este es el artículo que les mencioné recién. El consentimiento tiene que estar, ¿sí? Esa declaración de la voluntad por parte del paciente, ¿sí? Emitida luego de recibir la información. Eso es lo importante, por eso es importante justamente el que esté en la historia clínica. ¿M? Y esta información, bueno, ustedes ya lo saben desde la facultad que se les viene diciendo que al paciente hay que informarle su estado de salud, sus complicaciones posibles del tratamiento, las complicaciones de no hacer el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto tiene que estar escrito en la historia clínica, ¿sí? Hoy en día, que es la época de la computadora, bueno, pueden tener consentimientos hechos, ¿sí? Para, como dice Cristian, es decir, o por Exacto. especialidad o por tratamiento, tener, ¿sí? En la computadora o en un pendrive, ¿sí? Tener estos tipos de modelos. De hecho, en Internet, los colegios odontólogos tienen distintos tipos de modelos, los círculos odontológicos también. Hoy en día prácticamente la mayoría de las instituciones odontológicas en general tienen modelos de consentimiento o por especialidad o por alguna práctica en específica. Eso lo pueden encontrar. Yo les recomiendo que vayan a estas páginas de las instituciones odontológicas, colegios, círculos, facultades, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pueden navegar ahí un poquito y ver los tipos de consentimiento, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no hay un solo consentimiento, ni para cirugía, ni para ortodoncia, ni lo que sea, sino que partiendo de una base que es justamente estos
conceptos que les mencioné acá, estos puntos acerca del estado de salud, el procedimiento, las consecuencias, los pros, las contras, etcétera, etcétera. Todo eso como base tiene que estar en el consentimiento, ya sea para endo, para perio, ortodoncia, prótesis, lo que sea, tiene que estar, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta los distintos tipos de pacientes que uno puede tener, ya sea pacientes con algún tipo de dificultad a nivel de comprensión, pueden ser pacientes menores de edad o aquellos pacientes ya bastante mayores, los abuelos, ¿sí? Donde por ahí tienen algún tipo de dificultad en comprender cuál es la terapéutica que se le va a aplicar, ¿sí? Entonces, acá, para resumirnos un poquito, ¿cuáles son las características para que un consentimiento sea válido? Esto es lo que me preguntabas, Cristian, en la cátedra los otros días. Bueno, acá lo resumo un poco, ¿no? Es decir, hay mucho por hablar, pero en esta charla tipo consulta, ¿viste? Creo que con una horita andamos bien, por lo menos para hacer este refresco de conceptos, ¿sí? Lo primero es, obviamente, lo que venimos hablando, ¿sí? Esa información que tiene que ser suficiente, ¿sí? El paciente debe recibir en forma clara. Por eso, recuerden en la facultad, no hay que preguntarle al paciente qué es lo que entendió, sino que hay que pedirle al paciente que le explique, ¿sí? Que diga, que repita qué es lo que uno le dijo en Claro, cuanto a la toma del comprimido antibiótico, analgésico, etcétera, porque el paciente en ese momento dice todo que sí, pero después llega a la casa y no recuerda nada, ¿no? Es más, uno se lo da anotado y después no saben dónde quedó el papelito con la anotación, pero sí ustedes tienen que poner en la historia clínica, ¿sí? Se indica al paciente antibiótico tanto, cada 8 horas, cada 12 horas, etcétera, etcétera. La ley nunca les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Lo que la ley sí les pide es que ustedes desarrollan una actividad asistencial, en este caso odontológica, que hagan lo que tienen que hacer conforme a la ciencia y arte, ¿sí? De esa profesión. Y dentro de la profesión, lo que indica la ciencia y arte en la endodoncia, en la periodoncia, en la ortodoncia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo único que pide la justicia, es decir, hagan lo que tienen que hacer, pero no le generen un daño a esa persona que ya tiene un mal, ¿sí? ujú, ujú. Físico, una dolencia, y bueno, no hay que agravársela. Por eso el tema de la información, un poco reiterando los conceptos, el diagnóstico, la naturaleza del tratamiento, etcétera, ¿sí? El otro punto, es decir, que el paciente comprenda qué es lo que se le va a realizar, es decir, el profesional por eso debe asegurarse que el paciente haya entendido para que dé su consentimiento. Desde el punto de vista legal, se discute, ¿sí? Si es un consentimiento que da o es una adhesión, ¿sí? Entonces, ahí es donde están estas discusiones. Adherir a un tratamiento es como que, bueno, ok, hay que hacerlo, vamos para adelante, pero no realmente comprendió, ¿sí? Se entiende que el consentimiento viene de un grado de comprensión, que el paciente nunca lo va a tener, ¿eh? Cuidado con esto, es decir, ya se los estoy diciendo, el paciente nunca va a comprender en su verdadera magnitud lo que es una endodoncia o lo que es una operatoria, salvo que ustedes atiendan a otro colega, a otro odontólogo, donde entendería, estaría en una paridad de conocimiento. Pero por más que el paciente sea un juez, un abogado, un ingeniero, siempre va a estar en una desventaja lógica, ¿sí? De conocimiento. Pero aún así, en estos diferentes grados de comprensión, hay que asegurarse que el paciente haya entendido y asegurarse uno, ¿sí? De que el paciente se vaya con las indicaciones. Por eso es importante, ¿sí? Anotarle sobre todo un postquirúrgico donde el paciente sale, digamos, un poco perdido, si la cirugía fue larga, por ahí con todas las indicaciones, que el antibiótico, que el analgésico, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es importante, como segundo punto, la comprensión del paciente. Tercer punto, ¿sí? La voluntad del paciente, ¿no? Es decir, ese consentimiento se entiende que debe ser libre. Por eso el paciente adulto puede dar el consentimiento válido
no un menor de edad o una persona muy añosa donde no tiene un grado de comprensión, justamente por eso, como no puede comprender, ¿sí? digamos, la magnitud del tratamiento y aquellos factores adversos que puedan surgir, como no tienen el grado de comprensión, no es un consentimiento válido, porque justamente adolece de esa comprensión. Por eso las personas, ¿sí? adultas, sin irnos a los extremos, la persona adulta tiene, ¿sí? ese grado de comprensión y por lógica esa libertad que, digamos, puede manifestarse justamente. Es decir, uno no puede presionar, estaría también en una falta ética el presionar al paciente, engañarlo para que se haga tal o cual tratamiento, ¿sí? El cuarto punto, la capacidad, ¿sí? Esa capacidad mental y legal que tiene el paciente para tomar la decisión acerca de recibir la propuesta terapéutica. Y por último, la manifestación, perdón, del consentimiento. Esto es otro concepto, y ya lo dijimos en esta charla, siempre escrito, ¿sí? Siempre escrito. Ustedes van a leer que puede no haber un consentimiento cuando son situaciones de cuadros de urgencia, pero en odontología, aún el paciente que llega al consultorio, sí, que no pudo dormir a la noche, que llega con un cuadro de algia, un cuadro de infección, etcétera, etcétera, sí, no es suficiente como para obviar el consentimiento. El consentimiento en odontología siempre tiene que estar. ¿En qué casos no? ¿Sí? En aquellos casos donde el paciente entra con un traumatismo de tal magnitud, un traumatismo craneofacial o de otra magnitud, también que le impida al paciente el razonamiento, justamente, ¿sí? El razonar, el comprender qué es lo que se le va a hacer. Es un paciente que ha tenido un accidente automovilístico o un accidente laboral, etcétera, lo que fuere, ¿sí? Donde no tiene una comprensión, bueno, obviamente no va a haber un consentimiento escrito en esos casos, pero en el consultorio sí, eso de doctora, doctor, después le firmo, pero me duele, atiéndame primero, no, ok, primero me firma el consentimiento porque está en la ley, ¿sí? No pueden, ¿sí? digamos, abordar a una persona en un tratamiento cuando no dio su consentimiento. Por supuesto, hay cuestiones de límites al consentimiento, ¿sí? No es cuestión de sacar dientes así porque sí, a veces el paciente viene ejerciendo su autonomía de voluntad, queriendo que le saquen esos dientes veteados, por ejemplo, los habitantes de La Pampa, esos dientes por fluorosis, que son unos dientes muy marrones, a veces quieren que le saquen los dientes para hacer algún tipo de rehabilitación con implantes y prótesis, obviamente, sobre esos implantes, y eso la verdad que no es lo propio, porque bueno, el artículo que les presenté recién, el artículo 56 del Código Civil y Comercial de la Nación, justamente establece ciertos límites a ese ejercicio de la voluntad del paciente sobre su cuerpo. No hay un consentimiento, como les digo, no hay un consentimiento típico, hay distintos modelos según la especialidad, según la práctica. Bueno, creo que por aquí estaba el tema que me preguntabas, Cristian. La historia Buenísimo. clínica electrónica, aquí les pongo ley 27.706, como les dije. Esto es en general, esto es una ley que hace referencia a la implementación de un sistema informatizado, pero si quieren las especificaciones sobre la historia clínica informatizada la tienen en la ley 26.529, que es la ley que les mencioné anteriormente, ¿sí? Historia clínica que no sea de acceso por cualquiera, sino que tenga una clave, un código, que tenga un disco rígido donde obviamente quede todo ahí registrado. ¿M? Carlos, bueno, Dale, Cristian. genial. No, yo te No tengo sé si... mil preguntas, tengo, pero bueno, vamos a empezar acá por una de Cris Ayala, que puso: Doc, ¿a partir de qué edad firma la historia clínica los pacientes sin un tutor? Acá pregunta: 16 años, o sea, solo, cuando va un chico o chica joven así al cónsul. ¿Y cuál es Sí, ahora el límite ese de edad en donde tenga ya la aprobación su firma? sí, a partir de los 16 años el Código Civil Bien. y Comercial de la Nación, sí, a partir de los 16 años, a los fines asistenciales, ese tipo de paciente, es decir, ese tipo, me refiero a ese paciente que ya cumplió los 16 años,
puede empezar a firmar el consentimiento informado acerca del tratamiento que se le va a hacer, ¿sí? Está bien. Hay acá siempre a los 16 lo firma él y bueno, en todo caso, si está acompañado por el padre o la madre, a veces puede hacérsele firmar en calidad de testigo. Obviamente, a ver, el tema de los testigos siempre es relativo en una consulta médica porque obviamente el familiar del paciente siempre va a atender, llegado el caso del reclamo, va a tender a inclinarse por su familiar que fue atendido. Y si ustedes, como en algunos casos dicen, no, bueno, yo pongo al asistente dental o la empleada administrativa como testigo de ese consentimiento, obviamente esos testigos son tendenciosos, se van a inclinar a cada una de las partes, obviamente. El asistente dental ustedes le están pagando, la empleada administrativa no creo que se ponga en contra, ¿no? Pero justamente la justicia ya sabe que ese tipo de testigo no es como el que pasa por la calle, que se lo llama para intervenir en un allanamiento. En una Mm, situación de asistencialidad a nivel médico, obviamente, si el paciente tiene 16 años, hay todavía algunos pacientes de 16 años que pareciera que no entienden, pero bueno, que firme y obviamente si está el padre o la madre, bueno, que firme como también como testigo de ese tipo de prestación que se le va a hacer. Pero sí, a partir de los 16 años ya puede firmarlo. Hasta que no cumpla los 16, ahí sí. el papá o la Siempre mamá, o un el, mayor, un mayor, un un mayor. tutor, un tutor. Exacto, sí, Carlos, digo, yo lo bajo a tierra todo esto, ¿sí? dale, Y lo que uno ve, escucha, hizo, ¿sí? Es que, por un lado, te tiro varias cositas a la vez y vos ya tirás. Por dale. ejemplo, hay situaciones donde ese consentimiento se lo da en la recepción, la persona que está en la recepción, antes de que el paciente entre al consultorio, ¿sí? Esa es una Sí, situación, ¿no? Donde el paciente lee y tendría que firmar. La sí, otra situación es que de todo lo que vos ponés que hay que decir, muchas veces se sí, dice el 50%, ¿sí? sí, Pero después si hay un consentimiento, si hay, porque a veces no hay, pero si hay un consentimiento, ese tiene dos hojas y está todo explicado de manera técnica que el paciente no entiende un pomo, ¿viste? claro, Y otra situación que también te complico es cuando ese consentimiento nuclea todo, hasta la parte económica, ¿viste? Si se te sale un braque, tenés que pagar tanto, ¿no? Digo, mm, metemos todo en una misma hoja. Ahí, mm. bueno, me gustaría escuchar tus sugerencias de qué Sí, puede ir, qué puede no, ¿viste? Porque en definitiva, como odontólogo uno dice, bueno, firmó el consentimiento, ¿viste? Pero no ah, entendió un pomo, ¿no? ¿Cuánto tiene que, o cuánto vale la voz o lo verbal de la relación o lo que vale es el papel? ¿Viste? En ese juego de, de qué vale más. bueno, vamos por partes, Vamos por parte, dijo Como dijo Tupac. Jack, el Sí, destripador, o vamos ya, por sí. partes. Sí, a ver, el tema de el llenado de la historia clínica, sobre todo la parte de los datos del paciente, Sí, filiación, todo eso sí. anamnesis y demás, y el tema del consentimiento es un acto profesional, ¿sí? El llenado de la historia clínica es un acto profesional. Bien. Por ende, ¿sí? Está bajo la legislación de la actividad del profesional. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Siempre, y sobre todo en aquellas clínicas, aparece Ujú, una asistente dental, una empleada administrativa con una tableta donde muy claro, amablemente le pide que complete los datos. Entonces, acá es donde lo que vos decís, Cristian, empieza claro, el tipo PRODE o tatetí en el paciente. claro, Octavo, ¿qué es la claro, hipertensión? ¿Qué es la hipotensión? Yo no entiendo. claro, Sí, ahora por si acaso, antes que me rebote el doctor, yo le pongo que no tengo nada. Entonces le mete no, 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 no. claro, Y resulta claro. que tiene una cardiopatía o es Sí. hipertenso, etcétera. Ujú, ¿Sí? Y eso después, cuando surge el problema, ahí qué pasa y cómo. Y la anamnesis, ¿quién la hizo? No, me la dieron en la sala de espera. Yo llené según mi criterio. Y el profesional, así como recibe al paciente y le entregan la planchita esa con la hoja ujú, abrochada, con la virome y correcto. todo, el profesional no le da bolilla, lo pone en el escritorio, ahí en la mesada,
y lo atiende, pero para un poquito, leíste, ¿sí? Por eso es Ujú, importante que si así fuera, como vos preguntás, Cristian, que el ujú, paciente completa esos datos y la parte del estado de salud, es importante que el profesional, cuando pasa el paciente al consultorio, ¿sí? El profesional le pregunte, porque el profesional es el que tiene el conocimiento para ujú, indagar en el paciente sobre aquellos datos que son necesarios, que son importantes para el tratamiento que va a recibir. ¿Sí? Por ujú. eso es importante, ¿sí? Lo que uno le pregunta al paciente, lo que uno habla con el paciente, y ahí voy a lo otro, ¿no? Que vos Mm, preguntás. Es decir, es muy importante lo que uno habla con el paciente, lo que le explica. Obviamente, cuando surge el reclamo, ¿sí? Por parte del paciente, ahí es donde hay que, sí, probar que el profesional le dijo, que el paciente contestó, que el profesional dio por pedido del paciente, etcétera. Hay que demostrarlo y la justicia se ujú. basa sobre las evidencias, Claro. ¿sí? Fehacientes. Es decir, me dijo, no me dijo, ya estaríamos como los Pimpinela. Me dijiste, me mentiste, etcétera. Entonces hay que ir a lo concreto. Por eso es que hay que ir ahí y hay que volcar. Si la justicia pone el peso de todo el plexo de prueba, lo pone en la historia clínica. Por eso Claro. dice, ok, la historia clínica, el profesional, que es el que justamente entiende, ¿sí? Que la tenga él la historia clínica, no el paciente, pues seguro el paciente lo va a hacer un bollo, lo va a guardar como guarda la Claro. boleta de la luz y después se pierde, y Mm, es un documento importante. Por eso, por lo que vos preguntás, mm, ¿sí? El tema del consentimiento tiene que ujú. ser hablado y explicado en el en el consultorio El al consultorio. paciente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Esos consentimientos, como cuando uno va y compra, no sé, algún electrodoméstico o Sí, cuando sí, sí. compras una medicación que te viene el prospecto, ¿sí? Y toda una serie de que Sí, uno no lo sí. lee y uno, No, ¿dónde hay que firmar? Chac, claro. firma, ¿sí? Sí. Entonces eso no es consentimiento, eso sería Adhesión. una adhesión, ¿te das Adhesión. cuenta? Pero es consentimiento. Si el paciente lo firmó, para la justicia se entiende que si el paciente lo firmó es porque el profesional se lo explicó, y esto pasa en los juicios. Cuando el paciente dice, bueno, en uno de los juicios ahora que estuve hace poco, el paciente decía, no, pero a mí no me lo explicó. Bueno, Claro. pero, perdón, el consentimiento está informado, está firmado por usted. ¿Es su firma? Sí, ok, listo, no, no hablemos más. Claro, que Entonces, no lo leyó es un tema. Y aprovecho porque acá Marcela pregunta algo que lo metemos en esta parte. a ver, ¿Qué Marcela. se responde cuando el paciente pregunta qué garantía se le otorga a una cirugía de implantes, por ejemplo? Digo, ese tema de garantía, ¿se pone en el consentimiento o en caso de que el implante no funcione? ¿No? Que sería un poco el tema ese. Ese tema, a ver, que, En el consentimiento pueden poner la parte, digamos, dineraria, ¿no? Los honorarios y demás, que si se sale el braque o lo que fuere, tiene que pagarlo, lo pueden poner. Lo que ok. pasa es que también ahí se abre otro tipo de reclamo, que es que yo al paciente, al profesional le pagué y él no me dio recibo. Y ahí está Ah, bueno, claro, los otros Pimpinela, que no me claro. pagaste, que sí te pagué, y ahí Yo deriva creo que conviene separar, me parece, hay que tener otro papel, otra documentación para ese acuerdo comercial y financiero y no mezclarlo con la parte clínica, ¿no? exacto, sí, eso es un Pero consejo, sí se puede digamos. poner, digo, por ahí lo que pregunta Marcela, bueno, ¿qué pasa si se cae un implante, ¿no? Sí, Bueno, eso tiene que estar, eso tiene que estar, parte de porque las consecuencias es de la cirugía. claro, exacto. Pero, a ver, el consentimiento es como el paragolpes del auto. Siempre digo lo mismo, ¿no? Soy reiterativo, pero quiero ser gráfico. El consentimiento es como el paragolpes del auto, es decir, no para nada. Sí, no sería un paragolpe, sería un absorbegolpe, ¿sí? Claro, Es claro, decir, la función del paragolpe es disminuir el impacto de ese choque, ¿eh? La función del consentimiento es disminuir el impacto jurídico, ¿sí? Que hace el paciente sobre el profesional. Imagínense un coche que no tenga paragolpes, ¿eh? Es decir, claro. no para ningún Sí, golpe, pero no, si no lo tiene, la bolladura que va a tener va a ser de mortal. magnitud.
Si el profesional no tiene el consentimiento informado, el impacto jurídico obviamente va a ser de lleno, es decir, porque jurídicamente se entiende que hay pérdida de chance. Además, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 59, y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, dicen que no se puede tocar un paciente si no lo firma. ¿Sí? Señor, señora, si usted no me firma el consentimiento, yo no lo puedo atender. No, porque usted me tiene que atender igual por la urgencia. Ok, fírmeme y yo le atiendo la urgencia. Ahora, el consentimiento, Marcela, me dijiste. Marcela, sí, sí, pregunta. Sí, quiere poner, y eso corresponde, ¿sí? Que ante la eventualidad de la no osseointegración del implante colocado, el paciente deberá ser sometido, ¿sí? A una nueva evaluación, ¿sí? Con los pasos terapéuticos que deriven, ¿sí? De ese diagnóstico en dicha oportunidad. Con lo cual deja abierto el panorama, porque obviamente por ahí, como bueno, otro juicio último, ¿sí? No se osseointegró el implante, el Mm. paciente llega incluso con una pérdida de hueso, entonces hay que hacer un relleno, ahí vino el reclamo por parte del paciente. Pues el profesional ahora le dice que hay que hacer un relleno óseo, el paciente no quiere pagar el relleno óseo y ahí empezó el tira y afloje y terminó en este juicio último en el que estoy. Pero Marcela, y colegas que hagan este tipo de actividad quirúrgica, pongan, obviamente hay que contemplar, ¿sí? Y hay que decirle al paciente, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Que esto implica un nuevo costo, ¿sí? Porque el paciente va a decir, bueno, ponémelo de vuelta al implante, porque yo ya te pagué. Es decir, Mm. acá no, es decir, en esta actividad asistencial el implante tiene un costo de honorarios. Hay que poner un implante de vuelta, bueno, ya lo saben ustedes, no les voy a decir, pero sí pongan en el consentimiento, ¿sí? Esta Ujú. situación adversa que puede darse, Claro. no que se va a dar, que puede darse, obviamente, y si se da, que bueno, deberá someterse a un nuevo tratamiento implantológico para colocar ahí el elemento protético. Pero sí, Cristian. Sí, Carlos, para ver si entiendo bien un poco la jerga, ¿no? Yo digo que podemos tener un consentimiento perfecto, todo explicado, la historia clínica toda Sí, bien completa, pero si hay sí, imprudencia, daño o negligencia, estamos del horno. Esto, exacto. sí, es Bien, importante perfecto. aclarar que podemos hacer todo bien, pero se cayó de implante porque no hiciste algo bien y no te sirve mucho, ¿no? Todo esto. Bueno, es que ahí es donde está la actividad pericial, es decir, Claro, el exacto. implante no, el implante, perdón, El el consentimiento. consentimiento informado, en este caso del implante, no, y en todas las prácticas odontológicas, el consentimiento informado no libera al profesional de la responsabilidad que le cabe, ¿sí? Claro, claro, Es decir, más allá de que es como el paragolpes del auto, es decir, que amortigua, si está, amortigua el impacto jurídico, pero no libera al profesional de la responsabilidad. Eso de que porque me firmó el consentimiento informado, entonces yo en lugar de usar tal instrumental uso otro y si se fracturó claro. el maxilar en la cirugía de un tercero, bueno, no importa porque ya me firmó, no, cuidado, ¿sí? Porque el consentimiento informado, ¿sí? Libera al profesional, ¿sí? Pero de los riesgos, ¿sí? Que pueden sobrevenir de manera normal, ¿sí? Al tratamiento que se le hace. Al paciente se le dice, puede quedar una parestesia, ok, puede quedar una parestesia, pero eso no es para que el profesional agarre el martillo y escoplo y le meta como quiera o agarre el striker y que haga fuerza con un elevador o lo que sea. No, no le da al profesional esa libertad, ¿sí? El profesional tiene que responder con la praxis que corresponde, porque ahí sí, después entramos, ¿sí? Con consentimiento informado firmado todo, el Ujú. paciente igual puede reclamarle al profesional. Se lo va a reclamar desde el fuero civil y desde el fuero penal. Entonces, ahí es donde intervenimos haciendo un análisis de todo lo que es el desarrollo de esa atención. Por eso es importante que la historia clínica, como siempre se dice, sea esa foto de esa operatoria, de esa endodoncia, de esa cirugía, etcétera. La historia clínica tiene que ser esa foto sobre la cual nosotros después vamos a dilucidar, vamos a esclarecer
al juez, a la justicia, ¿sí? Qué es lo que realmente sucedió. Por eso es Bien. importante estas cuestiones. Bien. Y dentro de una secuencia, digamos, de una consulta tradicional, Sí, ¿cuál sería el paso a paso? O sea, la recepción del paciente, escuchar, bien, entrevistar, sí. luego, bueno, un poco revisar su boca, los estudios, ¿no? Hablar un poco y ahí ya después viene el consentimiento y se vuelca toda la historia clínica. Esos son un poco los Correcto. pasos. Sí, por eso es importante, Cristian, la primer consulta, ¿sí? Mm, Esa que menos se paga, sí, esa sí, es la más importante, porque ese es el tiempo que hay que tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la base del tratamiento. Si ustedes no hacen claro, una buena base para un edificio, si la base claro, está mal, y el edificio lo más claro, probable es que en algún momento colapse. Si claro. ustedes hacen una buena base, un buen diagnóstico, al paciente le explican, responden al paciente como corresponde hacer, ¿sí? Lo informan, ¿sí? Es un paciente que está contenido y va a recurrir a ustedes ante cualquier duda y no se va a dejar llenar la cabeza por alguna otra persona o profesional, porque pasa también que por alguna urgencia va a otro consultorio y la típica entre los odontólogos. ¿Sí? Uy, ¿quién le hizo esto? Esto Claro, no claro. va. Y ahí se Se enciende la vuelva mecha y vuela el polvorín. Por eso es importante, como vos bien decís, Cristian, esa secuencia, ¿no? bien. Una buena recepción del paciente, sentarlo, tomarse el tiempo, explicarle, ¿sí? Por eso la consulta hay que cobrarla. Eso de consulta Sí, sin sí, cargo, sí, por sí, favor, eso sí, sí. sí es antiético, no Ujú. antijurídico, es antiético la consulta sin cargo. Después dicen, no, porque la odontología no nos valoran. El mismo odontólogo no se valora si no cobra la consulta. Ujú, ¿Sí? Y no cobra la consulta, pero después quiere cobrar el implante. Entonces, ujú. estas cuestiones hay que manejarlas muy estratégicamente, ¿sí? Pero es como vos decís, Cristian, esa Bien, secuencia, recibir al paciente, sentarlo, mirar, registrar, aunque sea por una consulta, hay que hacer odontograma, porque el paciente pasa muchas veces, por lo menos según lo que yo veo desde el punto de vista legal, ¿sí? Que el paciente por esa consulta después le reclama al profesional que a raíz de que lo vio, después le empezó el dolor arriba, abajo, de un lado del otro, y ahí es donde empiezan los problemas que no hay historia clínica. Por una claro, consulta, doctor, ¿qué voy a hacer? No, corresponde que lo claro, haga. ¿Mm? claro. Perfecto. Bueno, alguien quiere hacer una pregunta, pues ya estamos en hora, pero bueno, me la pasé haciendo yo preguntas. Si quieren preguntar por el chat, o bueno, o abren el micrófono, no, no hay problema. Sí, que ahora no hay problema. Doctora Bianco, Ayala, Mancini, Mori, Abdala. Mercedes de Tomaso, Laura no sé cuánto, Carlos Elizaga, ¿alguna pregunta? Por lo menos de los que están acá, Todo muy todo muy claro, acá claro. dice Carlos. Bien, O- sí, no, o- la verdad que es tomar conciencia, ¿no? Más que sí, nada. Doc, sí. ¿puedo Esto- hacer una consulta? sí, sí, claro. Pamela, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo bien, estamos? bien. Eh, si, por ejemplo, yo hago un Google Forms para completar la historia del paciente, de Sí. antecedentes, qué consume y demás. Eso, si él completa con su mail y demás, ¿eso lo afecta o me afecta a mí de alguna manera legal? Yo supongo, porque mi idea era completar un Google Forms con esa información, imprimirlo, que él firme. Pero de eso que queda en la nube, digamos, de Google, ¿lo podría afectar de alguna manera, tus datos? Mirá, siempre lo que vos no puedas controlar, no puedes dar fe de la seguridad. Es decir, lo que siempre se pide es que en el manejo de la información que brinda el paciente, tiene que haber una seguridad, ¿sí? De preservar esa información, ¿sí? Si lo haces por Google Form, bueno, y lo imprimís y él te lo firma, a ver, desde el punto de vista legal está la firma de él. Es decir, es algo que él ve y sabe que está y bueno, es un documento ya con la firma del Mm, paciente. Ahora, por lo que vos preguntás acerca de la seguridad de la información, de la preservación de esa información, y es algo que vas a adolecer. Todos adolecemos de esa guarda de información en la nube. Viste que mm, Google te dice, va a ser guardada en la nube las fotos, todo lo que vos escribís. Y bueno, siempre están estos hackers
hoy en día con esta tecnología que cada vez evoluciona más y bueno, no hay una seguridad. Por eso es importante, es decir, de alguna manera buscar aquellos recursos que te permitan agilizar tu tratamiento, tu consulta, pero a la vez asegurar, ¿sí? la guarda de esa información. Ahí adoleces, es decir, ahí tenés que en algún caso, llegado el momento, de decir, bueno, el doctor Google o el señor Google es el que tendrá que responder cómo pincharon su nube o su banco de datos. Es decir, vos te apoyás en una seguridad que a su vez te brinda Google. Acerca de la seguridad de los datos, ¿viste? Porque te dice, por ejemplo, si son las comunicaciones de WhatsApp, esta comunicación o el mensaje está encriptado. Es decir, uno confía en el sistema, ¿sí? Descansa en la legalidad de ese sistema, todo lo que maneja en comunicación, porque vos me decís Google Inform, te puedo decir lo mismo por WhatsApp, ¿sí? Usted tiene tal enfermedad, tiene SIDA, tiene HIV, tiene, no sé, tal enfermedad, bueno, es decir, cuestiones, que son muy sensibles para el paciente, muchas veces se manejan, por WhatsApp y uno, abre el WhatsApp y cuántas veces hackean el tema del WhatsApp, pero Mm, la información de seguridad que da el WhatsApp es que la comunicación está encriptada. Pero bueno, es decir, uno busca, la seguridad en ese tipo de plataformas, pero uno no tiene la seguridad, digamos, completa de que esa información por ahí no va a salir. Pero desde el punto de vista legal, sí, manejalo y siempre y cuando te lo firme el paciente, obviamente, que es lo que te va a dar la validez de ese papel que se va a transformar en documento con la firma del paciente. ¿Sí? Perfecto, perfecto. genial, súper claro, gracias. Dale, Pamela, un gusto. Yo soy de Córdoba, hago ortodoncia y quería comentarle esto que ha dicho usted de que firman y ponen no, no, no en la historia clínica. Y realmente me ha pasado con varios pacientes que ponen así y realmente cuando entran al consultorio, le preguntas y no es real. Claro. Sí, 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 por eso hago hincapié en esa situación Es muy que muchas veces. importante. Sí, 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 lo hace la empleada administrativa, a veces el asistente dental con un poquito más de criterio, pero lo exigible desde el punto de vista jurídico es que el profesional lo tiene que hacer. Punto. Mm. sí, No, la no verdad hay, que sí. no hay alternativa. La A verdad que veces he sí. escuchado también que el profesional luego refuerza, ¿no? Con dos, tres, Eh, cuatro cositas, ¿no? Pero como que el grueso lo llena afuera en recepción. Sí, para claro, no perder el tiempo cuando entra, Para sino no perder. dedicarse Exacto, a la ficha y todo lo demás. exacto. Entonces es como que uno tiene que revisar, así me ha pasado siempre, Sí, revisar punto por punto porque pone no, 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 no y realmente sí ha tenido una infección, ha tenido sí, alguna enfermedad y sí. te ponen que no. Pero bueno, exacto. Y sabés, Carlos, algo que yo también siempre pienso, bueno, doctores y a todos, ese paciente lo atendés un mes y viene a Sí, los 5 meses. sí, Puede tener otra anamnesis, otros problemas en esos tiempos, en esos meses. O sea, no, tampoco somos conscientes de volver a chequear esa información, ¿no? Si tuvo un problema de salud en todo este tiempo, ¿no? ¿Se escucha? No. sí, sí, no, sí, estaba leyendo que ahí Ah, justo una de las sí, doctoras, fíjate el exactamente, mensaje. exactamente, sí. Sí, a ver, de puño y letra, el tema fallecido, es, no debo completar el paciente después. el paciente, no necesariamente lo que es la anamnesis tiene que llenarlo de puño y letra. Que él Ok, firme que los datos brindados en la anamnesis, son reales, Dale, sí. ¿sí? Y él lo firma, ¿sí? Que no falseó a la anamnesis, y él lo firma, tiene valor legal. Ahora, imagínate, no sé, no recuerdo, no sé quién era que había preguntado, pero si el paciente se pone a escribir cardiopatía, exodoncia, etcétera, etcétera, se hace muy pesado, el paciente no sabe escribirlo. Entonces, si uno se lo da y lo va completando bajo la guía del profesional y el paciente lo firma, obviamente dando fe
¿sí? De la veracidad de los datos, tiene valor legal. Por eso es importante la firma. Lo mismo que en el consentimiento. Algunas de las corrientes jurídicas decían en su momento que tenía que escribirlo el paciente. Pero Ujú. no, es decir, se toma como que la firma es justamente lo que le da validez legal a ese documento. Buenas noches. Si yo me estaba Bueno, refiriendo puntualmente ah, al hecho de que cuando yo hago completar una historia clínica, ya directamente están todas las preguntas hechas, son 6 hojas para que el paciente responda sí o no. mm. Tiene hipertensión, está medicado, con qué medicación, o sea, está bajo tratamiento médico, pero no como para que desarrolle una historia clínica, pero sí o sea, todo respecto a su estado de salud sistémico. Entonces, simplemente completa, pero me habían explicado que ese tilde en sí o no lo tiene que hacer el paciente, porque también podría poner yo. ¿Es hipertenso? Sí, bueno, le pongo que no, por las dudas, para que no me traiga ninguna complicación. ¿Es Mm. diabético? Sí, bueno, le pongo que no. A eso simplemente es que yo decía que tenía entendido que debe ser completado de puño y letra por el paciente, porque también tiene valor legal ese tilde que hace. Eso es lo que me habían explicado, ¿eh? Sí, a ver, no es tan exacto, porque si tiene una cardiopatía, el paciente por ahí pone el tilde como hablábamos, todo no para ser atendido. Pero, Mm. ¿qué pasa? Como decía la doctora, creo que Abdala, o Bianco, el tema es que de alguna manera tiene que estar supervisado por el Sí. profesional. Ahora, si el paciente pone todo no y me lo firma, yo me resguardo, ¿sí? ¿Querés que el paciente ponga de su puño y letra ese tilde? Que lo ponga, pero que me firme abajo que lo que puso arriba es real. Pero después el paciente, ojo, puede decir, pero a mí el profesional no me explicó nada. Yo firmé porque decía firma, sí, no, y yo puse todo no y firmé porque decía firma. Entonces, ¿dónde está la intervención del profesional? Por eso es importante en ese caso hacer al revés. Es decir, el profesional con el paciente en el sillón, ahí adelante, es decir, ¿usted tiene cardiopatía? Sí, no. Ok. ¿Está tomando aspirina, atenolol, está tomando tal medicación, lo que sea? Y bueno, una vez que se hace la anamnesis, por favor, me firma, ¿sí? Lo que usted me dijo, ¿sí? ¿Me lo firma, por favor? Ok. Y lo que lo firme. Entonces ahí sí, el paciente nunca va a poder decir. Y si lo dice es falaz, es mentira, ¿sí? Y si lo dice es mentira. Y para la justicia, lo que está firmado por el paciente es lo válido, ¿sí? Porque, a ver, hay una presunción por parte de la justicia del correcto funcionar o hacer asistencial, ¿sí? La justicia no toma al profesional como delincuente. La justicia toma al profesional como un profesional, obviamente en la salud, sí, que está para hacer un bien y no un mal. Entonces, en función de ese bien, sí, a veces puede cometer algunos tipos de errores que no son aceptables, pero pueden surgir o pueden surgir situaciones que no le corresponden al profesional y ahí es donde hay que esclarecer todo. Entonces, y partiendo desde el punto de la base, es decir, desde la primera consulta, ¿sí? O el paciente va a decir, nunca me preguntó si tomaba aspirina, nunca me preguntó si era diabético, nunca esto, nunca el otro, y obviamente ahí hay que salir a demostrar. Entonces, si el paciente puso, ¿sí? De su puño y letra el tilde, marcó sí, no, bueno, ok, lo puso de su puño y letra, pero ¿sabes qué? Firmame abajo, por favor, ¿sí? De que todo lo que pusiste es verdad. Porque aún así, si yo le pregunto al paciente si es cardíaco y él me dice que no, ¿sí? Igual me lo firma, bueno, el responsable es él. Una paciente en tratamiento de fertilidad, si me dice que no está bajo tratamiento, yo pongo que no y me lo firma igual, que todos sus antecedentes de salud y actuales son verdad, y bueno, ya me firmó, ok, quedó cubierto y la responsable es ella de mentir en el momento de la consulta. ¿M? Entonces, por eso es importante. A ver, la firma del paciente tiene que estar, ¿sí? Al final de la anamnesis y tiene que estar después en el consentimiento de lo que se le va a hacer. Por eso es importante, ¿sí? La firma del paciente, ¿sí? Y la supervisión del profesional en la anamnesis.
Si la Sí, hizo la... sí. Sí, sí, De hecho, en esa historia clínica que yo hago completar, mm, o esta historia, o sea, respecto al estado de salud del paciente, sí, firman al pie de cada página. O sea, además de tildar, firman al pie de cada página. Luego entran a la primera consulta y ahí yo voy chequeando todo, sí, sí. pero Mira, mientras no es algo demuestre, que no firman, para nada. eh, mira, mientras puedas demostrar, Dios quiera que no, pero llegado el caso de un reclamo judicial, que en la anamnesis no falseó, ¿sí?, los datos, es decir, que dio los datos correctos y los firmó, si vos demostrás eso, está todo bien, querés hacerle firmar en cada página, lo que sea. El tema es que cuando surge el reclamo, estés cubierta. ¿Sí? Si vos Bien. me mostrás que está la anamnesis y hay una firma del paciente que asegura que los datos vertidos en la anamnesis son ciertos, está todo bien, ¿sí? ¿Te das cuenta? Si Perfecto. el tilde lo pusiste vos o lo puso el paciente, ¿sí? Eso no importa. Lo que importa es la firma del paciente. Obviamente se entiende que ese acto es un acto profesional por lógica. A ver, si no lo hiciste vos, tiene que estar supervisado por vos. Por eso, como Claro. decía la colega, si se lo hicieron en la ventanilla, en la admisión, bueno, cuando pasa al consultorio hay que tomarse su tiempo. Lo que pasa que ya lo vas a tener escrito y ahí vas corrigiendo si por ahí te puso que no y la verdad es que sí, porque a veces el paciente, y sobre todo pacientes añosos o por ahí pacientes menores de edad, o depende del medio sociocultural donde estés trabajando, por ahí no te van a entender, te hablan de raigones. Écheme el diente, sáqueme la radiografía aérea. ¿Y qué radiografía aérea? Era la panorámica. Y bueno, son los grados de donde uno puede encontrarse en la asistencialidad. Y hay que estar cubiertos porque todos tienen derecho, en nuestro sistema de justicia, cualquier ciudadano tiene derecho de entablar un reclamo al profesional, ¿sí? No importa su condición socioeconómica. Carlos, Y antes de otra, ¿Sí? entrar, mm, ah, no, digo, y otra cosa que le quería decir, doctor, esto que estaba diciendo que Mm, lo apoyo en todo lo que ha dicho, que yo hago ortodoncia, nada más exclusivo, y cada vez tengo una hoja al final de la historia clínica y voy firmando con fecha qué se hizo y firme el paciente. Y eso para bien. mí es importante para que, bueno, y usted lo ha dicho recién y se lo reitero, No, perfecto, bien. es muy Sí, importante. bien, hay que seguir así. antes bueno, esto es como la conferencia de prensa, ¿viste? Después de los partidos, la última pregunta, ¿no? Bueno, hay una pregunta ahí de Fernanda. Antes de la última pregunta, bueno, obviamente agradecerte, pero comentar también a todos los que están y bueno, después lo ven grabados que el mes que viene en la Facultad de Ontología de la UBA, bueno, comienza el curso para el personal de recepción por primera vez en la historia, Bien, que lo sí, voy a muy estar un bueno. poco coordinando yo con Pablo Cohen y demás, y Carlos es un docente que está invitado, él va a tener una clase también y va a estar, me imagino, hablando de estas cosas, pero apuntado más al personal de recepción para que también tomen conciencia de la importancia que tienen todos estos temas, ¿no? Como que sea un filtro muy importante a la hora de que esté bien completado, si lo llenó, no lo llenó, Exacto. archivarlo bien, ¿no? Digo, todo lo que vamos a ver en ese curso tiene que ver con eso. Y vos, Carlos, también empezás un curso en mayo en Sí, la sí, UAI. sí. En Eso, mayo, en la UAI, sí, un curso sobre auditoría. Son 4 clases virtuales, sincrónicas, los 4 martes de mayo de 18 a 21. Así que la idea es encontrarnos ahí y, bueno, charlar un poquito desde la auditoría, todas estas cuestiones, digamos, del manejo del paciente, manejo de la documentación, la organización del consultorio en cuanto a estas cuestiones de la auditoría, ¿no? Lo que es la auditoría de claro, claro, estructuras, claro. procesos y Por eso resultados, en fin. digo, para todos Otro- aquellos que quieran profundizar, creo que son momentos, o sea, siempre que mandamos así como un chivo es porque se acerca el curso, ¿no? Entonces, no dejen de desaprovechar a aquellos interesados o interesadas en este tema. Y la última tenía que ver, bueno, con la famosa historia clínica digital, ¿no? Ahí Fernanda Sí, preguntaba, ¿no? Que como que en general no se firma. Entonces, como que volviendo a la ley, te contesto yo, digo, estamos en offside, ¿no? Cuando no hay firma está la parte, digamos, de la documentación escrita en la web o en la plataforma, pero
en el caso de algún problema uno tiene poco respaldo ahí, ¿no? No sé, el tema de la firma digital, eso que, bueno, a veces, o el dedo, también la huella, hoy uno va al banco a sacar plata y le ponen el dedo, ¿no? Claro, ¿Qué sí. onda eso? Eso también podría ser legal también. Sí, está la ley de firma digital, ¿sí? Así que, pero lo que pasa es que todo eso lleva a la aplicación de un sistema, lo tienen los prepagos, este prepago con nombre de obra social, tiene un sistema de tipo token, que lo tienen los bancos también, ese Claro, token claro, con el cual es un número, que ese número es como la firma que uno hacía. claro, Mientras tanto, se puede manejar toda una historia clínica informatizada, pero eso sí, tener en soporte papel la firma del paciente, que uno puede mandarle por vía internet, puede mandarle el consentimiento al paciente y el paciente cuando concurre a la consulta que lo lleve firmado y ustedes retienen ese consentimiento, soporte papel y lo único que hacen es archivar los consentimientos en una historia clínica de ese paciente, que será física esa historia clínica solamente con los consentimientos informados correspondientes a todo el desarrollo que ya tienen en una historia clínica informatizada, ¿sí? Ya sea de estas claro. plataformas que hay, ok, manejan todo ahí. Algunas de las plataformas han inventado, han buscado este tipo de firma digital a través de estos códigos como si fuera el sistema Pero bancario. se deforma Eh, demasiado la firma, ¿viste? Como que no es fácil. Me imagino que sí, por eso ahora implementan otro tipo de tecnología, ¿no? lo que se busca desde el punto de vista jurídico, es decir, si yo te pasé un token, eh, tenés que demostrarme, ¿sí? En una pericia informática de sistema y demás, que solamente yo pude acceder a Acceder a mandarte ese este token. número, sí, y no otra persona. Por eso estas cuestiones, quienes atienden esta Sí, obra social, este prepago, digo, con nombre de obra sí, social, saben de lo que estoy hablando. Es decir, hay claro. que entrar en el momento que uno está haciendo la consulta para rescatar del celular, rescatar el número y pasárselo al profesional. Eso vendría a ser una firma, como sería la firma de puño Una y letra. autorización. Exacto, sí, sí, sí. Pero lo que recomiendo es, en todo caso, soporte papel o buscar alguna de estas plataformas que manejen ese tipo de código Mm, donde tendrán que, de alguna manera, aseverar ujú. acerca de esa correspondencia del código con lo que se está de consentimiento. Obviamente, si estamos hablando de una cirugía o de lo que sea, no cuesta nada decirle al paciente, tráigame el consentimiento, bájelo y lo firma, ¿sí? Claro, no, por O eso que es. él sepa cuál es el consentimiento y cuando va al consultorio tenerlo impreso para facilitarle al paciente y que el paciente cuando se sienta en el sillón que lo firme y bueno, ahí arrancar con la práctica. Si el paciente no firma el consentimiento, no se atiende. Perfecto. Carlos, quedamos acá, son 9:30, mirá, Ah, sí, sí, excelentísimo. tenemos que Pero terminar el bueno, día. mirá, la gente igualmente se quedó y seguramente muchos Sí, sí, lo sí. verán grabado. Bueno, La esto verdad. no termina acá, No, armemos otra para más adelante, ¿eh? Buscamos un tema y son siempre buenos para actualizarnos y esto va cambiando también, porque vos tenés la experiencia de lo que está pasando a veces en los juzgados o en las salas de mediación, entonces eso también sería bueno, a ver cuál es el top ranking de, ¿no? de demandas o de inicios de demandas, en sí. dónde y cómo protegernos más allá de la documentación, ¿no? Sí, Así sí, sí, que, bueno, la verdad que genial, sí. genial. ¿Eh? Te dejo Sí, picando ahí para una próxima. sí, así otra charla así tipo consulta como hicimos, que bueno, bastante Exacto, sí, extensa, sí. hasta con Bueno, menos, incluso con menos material, ya alguna, y después es todo pregunta, sin duda. sí, Acá, sí, sí, bueno, así que, te mando saludos Pablito Cohen que se fue, ¿eh? bien, Y gracias. Así bueno, que no, gracias a todos los que han Muchas participado, a todos gracias. los colegas, a través de Cristian, cualquier cosita, nos sí, 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 comunicamos, obvio. los voy leyendo en el grupo, porque estoy en el grupo, Y si así que no, por no. ahí, en Instagram, Carlitos, ¿cómo estás ahí en el Instagram? Para que te sigan. ¿Estás? Mira, manejo más, no manejo tanto ¿Más el WhatsApp? Instagram. ¿Más Más WhatsApp? WhatsApp, sí, porque directamente entro ahí. Querés dejarlo anotado acá o te lo anoto yo? Sí, dale, es el 11 Sí, 63 sí,
32 ¿Sí? 11 ¿Sí? 45. ¿Sí? Ese es mi WhatsApp. Ustedes me mandan un mensaje, Ay, me dejan un audio y yo lo levanto y les respondo. ¿Sí? Así que perfecto, Carlos. sí, Te me agradezco manejo así. muchísimo. Te agradezco No, muchísimo tu predisposición y bueno, tus conocimientos acá vertidos. ¿Eh? dale, otro lunes tomamos un café así, Dale, pantalla de por café medio. virtual. Sí, Bueno, dale. gracias a todos los Gracias. colegas que se sumaron y bueno, Gracias, seguimos en contacto. Gracias por participar. muchas A Bueno, gracias, cuidarse, a cuidarse. exacto. muchas Chao, que gracias. tengan Chaucito. buena noche. Gracias, Chao, Carlos. chao. Nos vemos la semana. Dale, abrazo, Cristian. Nos vemos